gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios aquí, en esta última palabra que le da al pueblo, utiliza un contraste muy claro respecto a lo que le espera a las naciones y a aquellos que se ensoberbecieron y a aquellos que se levantaron en contra de Dios y para no atender al llamado de Dios. Y contrastado con lo que le espera a Salatiel y al pueblo de Dios. Y este es el contraste que siempre ha existido y existirá respecto a Dios y su pueblo y con respecto a las demás naciones. Dios en su misericordia determinó para nosotros un futuro y una promesa clara y definida gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando la palabra incluye una advertencia, una declaración de lo que sucederá, lo que enfrentarán las naciones, los poderosos, los tronos, los dominios, los reinos y toda la fuerza que estos tienen, dice, se vendrá abajo, ¿sí? Se vendrá abajo. Dios, hoy en día las naciones, los pueblos se levantan, presumen sus armas, presumen su poderío, presumen la tecnología que tienen para acabar, y hay disputas entre ellos precisamente, y hay una carrera por ser el más poderoso, por tener las mejores armas de ataque, el mejor sistema de defensa y tantas cosas. Y vemos que la humanidad está corriendo en ese camino, en esa dirección en donde lo único que están buscando es tener el poder. Y desafortunadamente eso lo vemos en las naciones, en los pueblos, en los reinos, en los gobiernos, pero desafortunadamente es algo que también se ha permeado a la humanidad, a las personas, a los individuos, ¿sí? El deseo, el anhelo de tener poder, de tener la preeminencia, de ser el primero entre los demás, de no quedarse atrás, competencia, de tener mejores cosas, mejor casa, mejor coche, mejor ropa y tantas cosas. Todo eso, dice Dios, se va a acabar, porque el corazón de aquellos que están buscando estas cosas definitivamente no está con Dios. Y Dios en distintas ocasiones y arriba, unos versículos antes, advirtió que Él haría temblar la tierra. Ya hablamos de esto, ya dijimos que es una alusión directa a la segunda venida, cuando la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra y el pecado sea juzgado y todos aquellos que hayan hecho lo malo, que no hayan aceptado a Jesús, que no hayan tomado una decisión por Dios, se enfrentarán a esa ira de Dios, se temblarán, dice los poderosos, ¿sí? Caerán, serán trastornados los tronos, los dominios, el control, los que han llegado a ciertas posiciones y tienen cierta fuerza. Esta fuerza se acabará. Vendrán abajo los caballos, los jinetes, y habrá traición en medio del pueblo. Entonces, vemos nosotros aquí el anuncio de una época complicada, de una época difícil para la humanidad, para el mundo, para los gobiernos. Y esto está anunciado, declarado por Dios, y sabemos, hay evidencia de que esto va a suceder. Dios así lo ha establecido. Pero en contraste con todo esto, ¿sí? Hay algo y una promesa para el pueblo de Dios. Vemos nosotros aquí que le dice a Salatiel, ¿sí? Verso 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Al mundo, a los poderosos, aquellos que se ensoberbecieron, que se levantaron, que ejercieron control y dominio sobre los demás, yo los voy a acabar. Pero a ti hay un contraste, y ese contraste está
por todo lo que ya sucedió, por todo lo que ya se dio. Y en ese sentido, aquí Zorobabel ya está humillado delante de Dios. Zorobabel, ya después de todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios habló y todo lo que Dios le dijo a su pueblo, medita en tu corazón. Podemos nosotros pensar que aquí Zorobabel ya se humilló, ya bajó la cabeza, está dispuesto a obedecer, está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Y entonces Dios le promete algo. Dios le hace una promesa, y esa promesa tiene que ver y le llama: siervo mío, te voy a poner como anillo de sellar, te voy a conceder mi autoridad, voy a delegarte a ti una autoridad que nadie ha tenido antes. ¿Por qué es tan relevante que Dios le diga a un hijo de Salatiel, ¿sí?, a un hijo y descendiente del rey Joaquín, que era precisamente la línea hacia arriba que seguía la genealogía de este Zorobabel? Si nosotros recordamos la historia, tenemos que recordar cuando el pueblo de Dios estaba siendo sitiado, estaba siendo asediado. El rey en turno era Joaquín. Joaquín, perteneciente a la tribu de Judá, era el que estaba en el trono, ¿sí? Y es precisamente el antepasado de Zorobabel. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Y por qué es tan relevante que Dios le diga a Zorobabel que él sería como un anillo de sellar? Resulta que cuando Dios permitió que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios, el reino de Judá, fuese invadido, ¿sí?, por los caldeos, Joaquín estaba en el trono. Y Dios le había advertido muchas veces a Joaquín que reconsiderara su camino, que se arrepintiera. No lo hizo, desobedeció, fue rebelde, definitivamente menospreció a Dios. Y entonces Dios lo maldijo. Y dijo: nunca jamás se sentará uno de tu descendencia, ¿sí?, en el trono de David. Se cortó ahí de la familia de Joaquín, no se volvió a sentar uno sobre el trono de David. Se sentaron otros de una línea diferente, pero no se volvió a sentar. Y resulta que aparece después, Zorobabel, hijo de Salatiel. Y aquí vemos nosotros una situación diferente, distinta, en donde Dios, por así decirlo, rompe con algo que había estado sobre la vida, sobre la casa, sobre la familia de Zorobabel, una maldición que pesaba sobre sus espaldas, que pesaba sobre su vida. Si bien es cierto, él no llegó a ser rey, solo llegó a ser gobernador, llegó a ser simple y sencillamente el regente de aquella creciente y naciente nación. Vemos nosotros aquí un grado de misericordia importante para Dios, importante para la vida de Zorobabel. ¿Por qué razón? Porque la maldición había quedado rota. Si nosotros leemos, y vamos rápidamente, vamos a leer algunos versículos de lo que nos dice Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel 18 nos presenta un refrán. Este refrán dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué significa esto? Esto significa lo que hacen los padres tiene una consecuencia y tiene un efecto sobre la vida de los hijos. Eso es lo que está diciendo aquí. Las consecuencias de las acciones de los padres repercuten sobre la vida de los hijos. Ahora, ¿sí?, esto podríamos nosotros decirlo o traducirlo como una especie de maldición, ¿sí? Y la Biblia dice, ahí en el libro del Éxodo, cuando el Señor le habla a su pueblo: yo, Jehová, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso dice la Escritura. Entonces, hay maldiciones que se van dando generación tras generación. Pero aquí en el libro de Ezequiel
se nos muestra la realidad de lo que establece Dios en su corazón para estas generaciones. Y cómo es que estas maldiciones operan y funcionan en la vida de nosotros o en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? De tal forma entonces que cuando nosotros miramos y leemos, dice, ¿sabes qué? Ya no se dirá más eso. Ya no habrá más necesidad de usar este refrán. ¿Por qué razón? Porque dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y después viene toda una serie de ejemplos, ¿sí? En cómo, por ejemplo, dice, si un hombre fuere justo e hiciera el derecho, ¿sí? Pero bueno, él de una o de otra forma, en algún momento de su vida, tiene un hijo. Y ese hijo es malo, es perverso, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese hijo? Ese hijo va a morir. ¿Por qué? Por su pecado, ¿sí? El padre no va a llevar el pecado del hijo. El hijo no va a llevar la bondad del padre. Y pone el otro ejemplo. Bueno, si este hijo es malo, perverso y tiene un hijo, pero su hijo dice, yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser un ladrón, no quiero ser un violador, no quiero ser un desobediente, no quiero hacer esto, y se arrepiente y cambia su manera de ser y de vivir. Y entonces, ¿qué pasará con este hijo? Pregunta Dios, ¿vivirá o morirá? Vivirá. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto. Y entonces la idea de Dios aquí es que definitivamente cada uno va a enfrentar su responsabilidad, sus pecados. Verso 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. De tal manera entonces que sobre la vida de Zorobabel había una maldición. Había una maldición de no prosperidad. Había una maldición de no ser cabeza, de no estar al frente. ¿Sí? Había una maldición de no ocupar un lugar de autoridad. Sin embargo, algo cambió en la vida de Zorobabel. ¿Y qué fue lo que cambió? La respuesta que tuvo a la voz de Dios. La respuesta que tuvo al llamado de Dios. Y la actitud que tuvo para obedecer a la voz de Dios. Esto es algo definitivamente que nosotros necesitamos considerar. Nosotros a veces pensamos que los pecados de nuestros padres y nuestros antepasados están sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre lo que somos, sobre lo que hacemos. Y si bien es cierto, hay una consecuencia natural sobre nosotros, definitivamente estas situaciones, según lo que dice la Escritura, ¿sí? Según lo que nos enseña la Biblia, pueden ser rotas por medio de la sangre de Jesús. Ahora, lo importante es que recordemos lo que el versículo que mencionamos hace un rato, el que decía, yo Jehová que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice ahí, de los que me aborrecen. La ira de Dios, el enojo de Dios, la indignación de Dios está sobre ¿quiénes? Sobre los que le aborrecen. Pero ¿qué sucede, sí, con los que le aman? ¿Qué sucede con los que responden a su llamado? Con los que le obedecen. Sobre ellos hay una promesa de bendición. No hay maldición que no pueda ser rota, que no pueda ser cancelada por la sangre de Jesús. El efecto de los pecados de nuestros padres sobre nosotros no tienen consecuencias, no tienen efecto si nosotros decidimos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que si nosotros enfrentamos alguna situación repetitiva en nuestra casa, en nuestra familia, ¿sí? Sabes, la única forma de romper con eso no es solamente declarándolo, no es solamente diciendo, cancelo, rompo maldiciones, no, es viviendo de manera diferente. Porque ¿qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Dios ve para que una maldición sea rota? Ve la obediencia que hemos tenido al mensaje de la cruz.
Eso es lo que pasó en la vida de Zorobabel. La maldición que fue proferida sobre su antepasado Joaquín quedó rota. Y Dios le dice, sabes, tú vas a ser, ¿sí?, como un anillo de sellar. Tú vas a tener autoridad. Voy a poner un sello sobre tu vida que va a cambiar completamente, ¿sí?, todo lo que tú eres. Y esto es algo que el Nuevo Testamento nos lo menciona para nosotros de una manera diferente. Antes de eso, aquí hay dos situaciones con Zorobabel. Zorobabel, dijimos nosotros, pertenece a la familia de Judá, ¿sí?, casa de reyes, ¿sí? Y si tú revisas la genealogía de Jesucristo, vas a encontrar a Zorobabel, ¿sí? Lo vas a encontrar. ¿Por qué razón? Porque esa maldición se rompió completamente, ¿sí? Y después, no solamente había reyes que descendían de esa línea, de esa casa paterna, sino el más importante, el Rey de Reyes, vino de esa línea. Entonces, esa es una situación que solamente Dios puede hacer, que solamente la sangre de Cristo puede hacer. Pero ahora, Zorobabel no encontró nada de eso en su vida, ¿sí? No fue ese anillo de sellar que aquí se promete. Entonces, aquí hay un asunto que es importante. En la vida de Zorobabel, físicamente o históricamente, no se cumplió esto. Esta es una palabra y una profecía mesiánica. Apunta a su descendencia. ¿Quién sería ese anillo de sellar? ¿Quién sería aquel que se colocaría con la autoridad en este mundo, en el mundo de caos? Sería Jesucristo. Y esta profecía apunta a la venida de Jesús y al establecimiento de la autoridad y del reino mesiánico aquí en la tierra. Esa es una parte. La otra parte es Zorobabel como representante del pueblo de Dios. Y esa parte, ahí es donde nosotros nos podemos colgar. Y de ahí nos podemos colgar nosotros. Alguien dirá, bueno, pero es que Zorobabel es representante del pueblo de Israel, del pueblo judío. Sí, en cierta medida. Pero vamos a ver lo que nos dice el Nuevo Testamento y cómo eso mismo aplica para nuestra vida. Vamos a ver lo que dice primera a los Corintios. Perdón, es segunda a los Corintios. Verso 19. Siempre digo del 19 y es desde el 18. Es desde el 18, perdónenme. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El sello que se colocaba en la antigüedad, el anillo de sellar, era una especie de firma digital hoy en día. Hoy tú para hacer transacciones tienes una tarjeta tal vez, tienes tu firma electrónica o tu NIP electrónico, que es tu firma electrónica, vas ante la Secretaría de Hacienda y tienes que tramitar también una firma electrónica. Y hoy, por medio de eso es, te dicen guarda bien eso, porque eso lo puedes usar, lo puede alguien mal usar y lo que sea, es como si tú lo hicieras y no importa, ¿sí? Que tú no lo hayas hecho, que tú no lo hayas metido la clave, es como si tú lo hicieras. Ese sello, ese anillo, ¿sí?, marcaba precisamente la autoridad, la pertenencia de algo. Era la autoridad que se le concedía. Un sello brindaba autoridad y certeza, seguridad
De hecho, cuando había una transacción en pagos, por así decirlo, que ya se usaba desde aquel tiempo, la persona que se comprometía a estos pagos tenía que usar su anillo para sellar. Y ese sello era como una garantía, era lo que respaldaba la compra que se iba a liquidar posteriormente. Era una situación de compromiso, era una situación de garantía, era una situación de pertenencia, de autoridad, de poder. Todo esto significaba sellar. Ahora, dice el Nuevo Testamento que Dios a nosotros nos ungió, nos escogió y nos selló. Y nos dio unas arras. Las arras, dice, del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras? Por ejemplo, cuando una pareja se casa y el novio le entrega a la novia las arras. ¿Qué son esas arras? Son unas moneditas, ¿no? Unas moneditas ¿qué representan esas arras? Un compromiso, una garantía. El esposo le dice a la esposa, ¿sí? Estas arras son el compromiso que yo adquiero, la garantía que te doy de que voy a ver por ti, de que voy a proveer lo necesario, de que mi compromiso contigo es ver por tus necesidades. Es la idea de las arras, es una garantía, es un compromiso, es una promesa que se hace. Ahora, la Biblia nos dice aquí que Dios nos ha entregado a nosotros las arras, ¿sí?, del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, tenemos una garantía en nuestro corazón, en nuestra vida, de que vamos a recibir algo. Vamos a mirar lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí?, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas. Fíjense, pero si nosotros seguimos, verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha prometido cosas, Dios nos ha dicho que tenemos una herencia, y esto, ¿sí?, para esto Dios nos dice, yo te voy a dar una garantía. ¿Cuál es esa garantía? Según los textos que hemos leído, ¿cuál es la garantía que Dios nos ha dado de que vamos a recibir lo que prometió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía. El Espíritu de Dios morando en nosotros es la garantía. ¿Por qué puedo yo saber que Dios va a cumplir su promesa? Porque me ha dejado una garantía que es su presencia, su Espíritu Santo en mí. Y esta garantía me dice, vas a recibir lo que yo te prometo. ¿Qué dijo Pablo? Yo sé que Él es fiel, ¿sí?, para cumplirme lo que me ha prometido. Lo dijo de otras palabras, de otra forma en nuestra versión, fiel para guardar mi depósito en aquel día. Yo sé que Él es fiel. ¿Por qué razón? Porque me ha dejado una garantía. ¿Cuál es esa garantía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros es la garantía de lo que nosotros vamos a recibir.
Y esa garantía para nosotros debe de ser suficiente para creer que cada una de las promesas que Dios nos ha hecho tendrán cumplimiento. Dice la Biblia, ¿sí?, que tenemos una herencia, que tenemos promesas, y esas promesas tendrán cumplimiento gracias precisamente a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto es muy importante de acuerdo a lo que la profecía anuncia. ¿Por qué razón? Porque a Dios le interesa que Zorobabel y todo el pueblo, ¿sí?, y nosotros sepamos esto. Porque como dijimos, Él va a trastornar el mundo. Él va a trastornar a los poderosos. Y va a trastornar a todo aquello que nosotros conocemos, ¿sí? Hay quien dice, hay que orar para que haya paz. Mira, podemos orar para que haya paz, pero te digo una cosa, no va a haber paz. Desafortunadamente no va a haber paz. Y podemos orar para que la maldad retroceda, sí, debemos de hacerlo, claro, pero te digo una cosa, la maldad va a aumentar. Este mundo va a ir en una dirección de confusión. Este mundo sigue la inercia de las leyes que rigen este mundo, que es la destrucción, que es el deterioro, que es precisamente la depravación. Este mundo sigue esa línea. Y Dios nos dice, yo voy a trastornar, y va a llegar un momento en el que yo voy a intervenir en este mundo y todo se va a venir abajo y todo va a cambiar. Y va a haber una situación de caos y de confusión en el mundo. Pero no te preocupes, porque tú tienes una garantía. Porque contigo va a ser algo diferente, contigo va a ser algo distinto. No sé a cuántos les asusta el fin del mundo. No sé a cuántos les asusta, ¿sí?, que todas estas cosas sucedan. ¿Sabes? Pues sí, a nadie le parece agradable pensar que este mundo va a ser destruido, que va a caer fuego del cielo, que va a haber tsunamis, que va a haber terremotos, que el cielo se va a tornar de otro color, que la atmósfera se va a llenar de cenizas, que van a ser destruidas 2/3 partes de la humanidad, que se va a quemar las cosas verdes, que el mar va a ser contaminado, que todo eso va a suceder. A nadie le agrada saber eso. A cualquiera le puede intimidar esa situación, pero Dios a nosotros nos dice, ustedes no tienen de qué preocuparse porque ustedes no estarán ahí. Mira, eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué me tiene que asustar el fin del mundo? ¿Por qué me tiene que asustar el regreso del Señor? No, para nada. Nada de eso tiene que suceder, porque Dios dice, a ellos los voy a tratar de una manera, los voy a derribar, los voy a tumbar, pero a ti te voy a dar otro tratamiento. Ahora, eso es maravilloso, ¿sí? Y tengo un compromiso, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahorita lo que yo quiero que nosotros veamos es que Dios para nosotros tiene una promesa diferente, tiene una promesa distinta, ¿sí? Una promesa la cual definitivamente va más allá de eso. Vamos a leer algunas citas en ese sentido. Sí, vamos a ver lo que dice el Salmo 32. Salmo 32, versículos 10 y 11. Fíjate, el contraste nuevamente. Muchos dolores habrá para quién, para el impío, ¿sí? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mira, hay una situación en medio de todo esto. Dios, ¿sí?, va a trastornar el mundo y va a tocar el mundo, y ya lo está haciendo. Y lo que conocemos y lo que estamos viendo el día de hoy no es nada comparado con lo que viene. Pero sabes, yo puedo descansar en la promesa de Dios que dice, ¿sí?, mas contigo, ¿sí?, tendré misericordia. Acuérdate de lo que pasó en Egipto. Dios mandó al ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte pasó, destruyendo, asesinando. Sí, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, el ángel de la muerte pasó, mató,
acabó con todos los primogénitos, ¿sí? Pero los únicos que se salvaron fueron aquellos que había sangre en su dintel, ¿sí? Aquellos que estaban bajo el pacto. No sufrieron ninguna pérdida, es más, salieron de Egipto con ganancia, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este mundo? ¿Va a haber crisis? Sí, va a haber crisis. ¿Va a haber confusión? Sí. Pero sabes una cosa, Dios promete que Él tendrá misericordia de nosotros. No olvidemos eso, que no nos asusten los problemas, que no nos asusten las crisis, que no nos asusten, ¿sí?, las cuestiones financieras, económicas que se vienen sobre este mundo. Y es más, ninguna tragedia nos debe de asustar a nosotros. Vamos a leer ahí mismo, pero un poquito más arriba del Salmo 32, a partir del verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. El 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Verso 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjate, aquí hay un proceso que es muy importante. Fíjate, Dios extiende su mano sobre el pecador. El pecador reconoce su pecado, se arrepiente, busca a Dios, Dios lo perdona por medio de Jesucristo. Dios te extiende su misericordia por medio de Jesucristo, ¿sí? Viene las aguas, pero este que se ha arrepentido de sus pecados, que ha buscado a Dios, que se ha arrepentido, dice la Biblia, las aguas no llegarán a él. Las aguas no llegarán a él. Y no solamente dice que las aguas no llegarán a él, sino además de todo, dice el texto, no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, ¿sí? Dios, eso es lo que promete para nosotros. Dios promete guardarnos de la angustia. Fíjate, vamos a ver un texto. Sí, vamos al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas. Josafat era rey de Judá. Un rey bueno, porque había malos, pero este era bueno. Era sensible a la voz de Dios, un poco ingenuo a veces, pero en general podríamos decir que era un buen rey. ¿Sabes? Una ocasión vino un ejército en contra de él, en contra de Judá, ¿sí? En contra del pueblo, ¿sí? Una gran multitud. Y dice la Biblia que Josafat tuvo miedo, ¿sí? Tuvo miedo. Verso 5 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjate, ¿qué hace Josafat?
Josafat viene y vienen todos estos reyes en su contra. Y se acuerda y dice, hubo una promesa de Dios. Dios, tú hiciste todo esto y tú dijiste que si alguien se levantaba contra nosotros, vendríamos a esta casa, oraríamos a ti y tú nos salvarías. Esa es la promesa, Dios. Esa es la promesa. Verso 10, ahora pues, ¿sí? Basados en la promesa, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos no nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Fíjate, ¿qué sucede? Dios le da una promesa y le da una heredad a su pueblo. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué quiere hacer el enemigo? Robarnos la heredad, quitárnosla, lo que por derecho es nuestro, lo que Dios nos ha otorgado, y lo hace de diferentes formas, de diferentes maneras, y viene y nos intimida, y viene y nos quiere robar nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro gozo, nuestra alegría. Quiere robarnos lo que nos pertenece, lo que Dios nos ha concedido. Verso 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Eso es lo que Dios hizo. Fíjate, ¿te acuerdas la promesa que dijo, lo que dijo Dios ahí en Ageo? ¿Sabes qué? Las emboscadas, ¿sí? Sus compañeros los matarán. Y eso fue lo que sucedió aquí también. Ese es Dios trabajando a favor de su pueblo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Dice, confiar en Dios, esperar en Dios, saber que si estás en esto no es porque tú quieres, es porque Dios así lo ha permitido. Y no importa quién venga contra ti, no importa lo que suceda. Sabes, no es tu guerra, no es tu asunto, no es tu problema, no es tu pelea. Dios ha dicho, yo peleo por ti. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te estresa? Yo voy a pelear por ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creer, confiar en mí, obedecer, cantar y decir glorificad a Jehová, creer eso, darme la gloria en todo lo que hagas.
Creer que mi misericordia puede llenar tu vida, puede saciar tu vida. Dejar de preocuparte por los enemigos, dejar de preocuparte por eso. ¿Sabes? Yo te he dado una garantía, dice el Señor, y esa garantía es mi espíritu. Y yo no voy a permitir que tu vida se pierda. Yo no voy a permitir que eso suceda. No le hagamos caso al diablo. No le hagamos caso a lo que Satanás nos dice, ¿sí? Fíjate, ¿sobre qué descansa nuestra certeza, nuestra confianza? ¿Descansa sobre tus obras o sobre la obra de Jesucristo? Sobre la obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que avala la protección de Dios en tu vida? ¿Tu santidad o la obra de Cristo? La obra de Cristo. ¿Qué garantiza tu salvación, tu redención? ¿Tus obras, tu obediencia o la obediencia de Cristo? La obediencia de Cristo. Entonces, no creas el engaño del enemigo sobre tu mente que te dice que porque tú desobedeciste, que porque tú hiciste esto, porque pasó esto o aquello, ya perdiste tu oportunidad con Dios. ¿Sabes? Zorobabel no pensó de esa manera. Yo no sé qué pensaron los que fueron antes de Zorobabel, pero Zorobabel creyó en la misericordia de Dios. Confió que la misericordia de Dios era mucho más grande y triunfaría sobre el juicio. Y entonces él decidió obedecer y su obediencia le trajo bendición. Yo no sé cuál sea tu pasado. Yo no sé lo que hayas hecho en el pasado. Yo no sé qué hayas hecho con tu vida, cuáles sean tus pecados. Es más, yo no sé cuál sea la realidad que hoy tú estés viviendo. Pero sabes, hoy la misericordia de Dios está a tu alcance. La misericordia de Dios está a tu alcance para romper todo yugo, para romper toda cadena, para romper toda maldición, para romper toda tristeza, todo dolor, toda angustia, todo lo que pueda venir a tu vida. Cualquier situación, hoy la misericordia de Dios se extiende delante de nosotros a través de la cruz de Cristo para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestra maldad y para brindarnos la esperanza de una vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer para recibirla? ¿Qué es lo que tengo que hacer para entrar en esa misericordia? Para que Él pelee mis batallas, para que Él sea mi defensor, para que Él pueda extenderse delante de mí, levantarse como un poderoso gigante. Lo único que tengo que hacer es humillarme delante de Él. Si hay pecado en mi vida, arrepentirme, darle la espalda y decir: Dios, como dijo el salmista, creí, por tanto hablé. ¿Sí? Y sabes, me arrepentí, busqué a Dios y Dios me salvó, me oyó y me salvó. Y ahora confío en su misericordia. Y ahora sé que Él me guarda. Y ahora sé que Él está conmigo. Y ahora sé que mi vida depende y descansa en lo que Él puede hacer. Judas verso 24, Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Sabes? Dios tiene el poder. Dios tiene el poder, ¿sabes? Para guardarnos. Dios tiene el poder para librarnos. Vamos a Hebreos 13. ¿Qué sucederá? ¿Qué viene? ¿Qué pasará? ¿Tendré o no tendré? ¿Recibiré, no recibiré? Hebreos 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Y más abajo dice en el verso 8: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
Dios es el mismo. Dios el que salvó a Josafat, Dios el que le dio la oportunidad a Zorobabel, Dios el que libró a Pablo, Dios el que extendió su misericordia sobre cada uno de aquellos que le buscaron con todo su corazón. ¿Sabes? Dios promete que este mundo va a sufrir y padecer. ¿Sabes? Y hoy más que nunca tenemos que asegurar nuestra vida en Él. Y dice la Biblia, Salmo 112, el que tiene su corazón asegurado en Jehová no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. En memoria perpetua será el justo. ¿Sí? Recibirá, no pedirá, recibirá, no resbalará jamás. ¿Por qué? Porque ha guardado, ha sellado su corazón en Dios. En esta tarde, quiera Dios que cada uno de nosotros entienda y corra hacia la gracia de Dios para asegurar su corazón y su vida, y que seamos guardados y librados de cualquier situación, confiando que Dios es por nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta tarde te agradecemos, Dios, que tus misericordias sean sobre nosotros. Que, Padre, si bien es cierto que tu juicio y tu ira será derramada sobre el mundo, tu palabra nos dice que nosotros no experimentaremos tu ira. No, Dios. Tu ira es para los que te aborrecen. Tu ira es para aquellos que se han rebelado contra ti. Por esa razón hoy nosotros, Dios, venimos delante de ti. Venimos, Padre Celestial, ante tu presencia para pedirte, Padre, que sigas extendiendo esa misericordia sobre nosotros. Que, Padre, podamos hoy ser convencidos de nuestro pecado. Que podamos hoy ser redargüidos de aquellas cosas, Señor, que definitivamente son desagradables delante de tus ojos. Tu palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Mas el que fuese pecador, mas el que se arrepintiese, mas el que buscase hacer lo correcto, lo justo, éste vivirá. Y los que estamos aquí, Dios, queremos vivir. Queremos gozar y disfrutar de tu favor, de tu cuidado, de tu misericordia. Por eso, mi Dios, nos apegamos al sacrificio de Cristo. Por eso hoy nuevamente, Dios, venimos delante de ti, confirmamos nuestro deseo, Señor, de vivir por ti y para ti. Afirmamos hoy nuestra fe en el Hijo de Dios como el único medio para salvarnos, para librarnos del pecado, de la muerte, de la condenación, de la ira eterna tuya, Señor. En esta tarde, Dios, delante de ti estamos, Dios. Y Padre, tu palabra dice que si alguno tuviere pecado, hay un abogado que tenemos en Cristo. Tú eres fiel y justo para perdonarnos si los confesamos. Lo único que nos separa de tu cuidado, lo único que nos puede apartar y separar de tu protección, de tu bendición, es nuestro pecado. Eso es lo único. Por eso en esta tarde, si tú eres consciente de algún pecado, hoy Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Yo no sé qué es lo que tú puedas estar viviendo. Yo no sé cuál sea tu realidad. Si crees que hay una maldición sobre tu vida, alguna situación, alguna enfermedad, algo, no lo sé. Pero independientemente de cualquier cosa que estés viviendo, enfrentando, sufriendo, padeciendo, hoy arrepiéntete. Tal vez no sea esa la razón por la cual estés sufriendo esto, pero por lo menos haz la paz con Dios, arrepiéntete, porque si esa no es la razón, no importa. De cualquier forma, la sangre de Cristo puede cambiar cualquier realidad, cualquier situación. Hoy, Señor, delante de ti estamos y nos arrepentimos, Dios, de nuestro pecado. Nos arrepentimos, Dios, de nuestra maldad y de aquello que hemos hecho delante de ti, Señor. Padre, te pedimos perdón por estos pecados. Sé consciente, tú en esta tarde, confiésalo, confiesa tu pecado delante de Él. Señor, cada uno de nosotros, Padre, confesamos delante de ti nuestros pecados, nuestro pecado de inmoralidad, Señor, nuestro pecado de mentir, Señor, mentiras que hemos llamado blancas, inocentes, Señor, nuestros pecados, Señor, de orgullo, de soberbia,
cada una de las cosas, Dios, que hemos hecho, Dios, que te han ofendido, Dios, en esta tarde las ponemos delante de ti. No queremos que exista algo que impida que tu misericordia, que tu poder se manifieste para levantarnos, Dios, para sanarnos, para proveernos, para hacer maravillas, para que tus milagros puedan ser manifestados, Dios, en nuestra vida. Hoy nos arrepentimos de esto, Señor. Te los entregamos, los confesamos como pecados, Señor, Padre Celestial, y creemos, confiamos, Dios, que tu sangre tiene el poder para perdonarlos, para limpiarnos de toda maldad y de cualquier cosa, mi Dios, que hayamos hecho, Señor. En esta tarde, Dios, ponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente delante de ti y clamamos por tu salvación. Clamamos, Dios, por tu bendición sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, aquellos, Dios, que tú has mirado su corazón y que tú los has perdonado y que los has limpiado, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, mi Dios, como oraba Josafat, tú dijiste que si veníamos a ti, que si nos humillábamos, que si clamábamos a ti, tú escucharías, tú extenderías tu mano, sanarías nuestra tierra, restaurarías nuestra vida. Tú lo dijiste, Señor, tu palabra lo dijo, Señor. Y nosotros pedimos eso, Señor. Manifiesta tu poder, tu gracia sobre cada vida, sobre cada corazón que hoy, Dios, se ha arrepentido, que hoy, Dios, se ha entregado a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, para que, mi Dios, cualquier maldición, Padre Celestial, pueda ser rota, Señor. Para que, Padre Celestial, en esta hora tu poder se manifieste, Señor, trayendo sanidad, trayendo paz, trayendo, mi Dios, esa certeza, esa seguridad, quitando de en medio toda tristeza, todo dolor, toda depresión, toda angustia, toda soledad, Señor, todo tormento, Padre Celestial, cualquier cosa que esté atormentando el alma, el pensamiento y aún el cuerpo, cualquier enfermedad, cualquier maldición, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tu poder restaurador, que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, Dios, hoy pueda tocar y sanar cuerpos, corazones, almas, Dios, en el nombre de Jesús. Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tus hijos y de tu pueblo. Y hoy también, Padre, en el